Muy buenas, mi nombre es Jorly Corrales Roger y en este trabajo les vengo a hablar acerca de las teorías de la personalidad desde Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Dando respuesta a las siguientes preguntas generadoras, ¿cómo se puede entender el concepto de personalidad en Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler? ¿Cómo plantean los autores el desarrollo de la personalidad? Explica desde cada autor los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. Primero que todo tenemos a Sigmund Freud, en donde el concepto de personalidad se entiende en que la personalidad es una estructura dinámica compuesta por partes o instancias, siendo una de estas netamente inconsciente, otra preconsciente y consciente, y por último, una parte dedicada a lo moral y del juicio. Entrando en contexto y con lo anterior mencionado, Freud menciona en su teoría de personalidad al inconsciente y lo dividió en tres partes o instancias que forman la personalidad y cada una de estas instancias tienen funciones específicas y operan de manera distinta en la mente humana. ¿Ok? Instancia de estructura de la personalidad. La primera instancia corresponde a lo que se denomina hecho, que es una única estructura que se encuentra presente en el nacimiento y es totalmente inconsciente. Eh, Esta se interesa en satisfacer los deseos del niño con el fin de evitar el dolor, es decir, sea la satisfacción inmediata. O sea, trabaja bajo el principio del placer. Como por ejemplo cuando el niño está llorando, la madre inmediatamente le pone el seno y este se calma. ¿Por qué? Porque está satisfaciendo esa necesidad, ya que en el ello podemos encontrar todo lo biológico. La segunda estructura propuesta por Freud es el yo, que se encuentra en medio de lo consciente y preconsciente, busca satisfacer los deseos del hecho en el mundo exterior. A diferencia del ello, en lugar de actuar de acuerdo con el principio del placer, o sea, la satisfacción inmediata, trabaja bajo el principio de la realidad. Por medio del razonamiento inteligente, el yo busca, como quien dice, demorar la satisfacción de los deseos del ello hasta que se pueda garantizar una gratificación más segura posible. Como por última instancia o estructura tenemos al super yo, que cumple las veces de guardián moral, teniendo como función vigilar al yo para conducirlo hacia las acciones morales socialmente aceptadas. Un ejemplo de ello, yo y super yo, sería también como cuando terminas con tu pareja y esta persona está saliendo con alguien, entonces el ello como que empieza a insultar, como que por qué le hace esto, ta, ta, ta. El super yo como quien dice, hey, cálmate, ya debes superar esa relación, ya todo pasó, ya. Y el yo como mediador de esos dos, esto da una respuesta como supuestamente neutral, como diciendo, ay, me da igual, ya. Bueno, continuamos. Eh, Freud desarrolló una teoría de desarrollo psicosexual en donde planteó que la personalidad se desarrolla en la medida en que la persona logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida. Para esto, propone 5 fases en las cuales el niño busca satisfacer sus deseos. La primera fase es la oral, que se da desde el nacimiento hasta los 18 meses y se caracteriza en que la boca es la fuente de exploración y de placer, como por ejemplo cuando el niño succiona el pecho de la mamá o cuando el niño está cogiendo algo y todo es a la boca. ¿Por qué? Porque esa es su forma de explorar el mundo. Tenemos la fase anal, que se da desde los 18 meses hasta los 3 años, en donde el placer del niño es concentrado en el ano y lo experimenta a partir de la expulsión y retención de heces. Tenemos la fase fálica, que se da desde los 3 a 6 años, en donde en esta fase los niños empiezan a descubrir sus genitales. Tenemos la fase de latencia, en donde se da desde los 6 hasta los 12 años, y Freud creía que en esta fase el interés por el deseo disminuía y los niños podían jugar con otros niños del mismo sexo sin ninguna dificultad. Por último, tenemos la fase genital, que es después de los 12 años, en donde se despiertan todos los impulsos sexuales, permitiendo que el adolescente satisfaga todos los deseos reprimidos durante la niñez. Este interés sexual se dirige hacia las relaciones íntimas con otras personas. ¿Ok? Tenemos a Carl Jung, en donde este concepto de personalidad se entiende como que algo que va más allá de la conciencia individual y se conecta con aspectos universales y transpersonales del ser humano.
entendiéndose así como un proceso dinámico de autoexploración, autoaceptación y autorrealización que involucra la interpretación de arquetipos y el desarrollo de la totalidad del ser. Cuando este autor hablaba de personalidad, hacía referencia a la psique y para comprenderla, era mediante el acercamiento al mundo onírico, o sea, de sueños, las fantasías y a otros elementos inconscientes a través de símbolos. Este autor creía que la psique poseía un registro de recuerdos, lo cual dividió el inconsciente en inconsciente personal, que es el nivel de inconsciente de la mente que contiene deseos, impulsos acumulados de manera individual a través de las experiencias, y también el inconsciente colectivo, que es aquel inconsciente más profundo en los seres humanos que es heredado, siendo una predisposición en el individuo que proviene de las experiencias de sus antepasados. Este autor decía que esta predisposición heredada es evidente en la persona cuando vive un acontecimiento que lo refuerce o de lo contrario, esta queda ahí reprimida. Tenemos a este señor, Carl Jung, en su teoría denomina la personalidad como el sí mismo, el cual posee la integración de todos los aspectos de la personalidad, como las cualidades o potencialidades que la persona desarrolla durante toda su vida, lo cual plantea cuatro dimensiones de la personalidad, que son el pensamiento, la persona introvertida está interesada en el mundo interior o de las ideas, brindando poca atención a los demás individuos. En la extroversión, la persona es interesada en los hechos, descuida a los amigos y a las relaciones. Es lógico y reprime emociones. El sentimientos, introversión, la persona reservada, es cercana y comprensiva a quienes lo necesiten, amoroso, pero no demostrativo. En la extroversión, la persona es interesada en las relaciones sociales y se adapta fácilmente al ambiente. Tenemos la sensación en la persona introvertida brinda énfasis a las experiencias que generan los eventos más que los sucesos. Extroversión da énfasis a los objetos que disparan los eventos, hechos y detalles. La intuición, eh, la persona introvertida es interesada en las posibilidades más que en lo presente, en contacto con el inconsciente. Y la persona extrovertida es interesada en las posibilidades en el cambio del mundo externo. Como último autor tenemos a Alfred Adler, en donde el concepto de personalidad se entiende en que cada persona es un ser único que posee una lucha consciente por mejorar su vida, brindando comprensión al éxito que poseen los individuos que realizan un arduo trabajo en sus vidas. En su teoría del desarrollo de la personalidad, Alfred postula una única pulsión o fuerza motivacional detrás de todos nuestros comportamientos y experiencias. Con el tiempo, su teoría se fue transformando en una más madura, pasando a llamarse a este instinto afán de perfeccionismo, que no es más y nada menos que el deseo de desarrollar al máximo nuestras potencialidades con el fin de llegar a cada vez más a nuestro ideal. Eh, Otra palabra que también utilizó Alfred para referirse a esta motivación básica fue la de compensación o afán de superación, dado que todas las personas tenemos problemas, inferioridades de una u otra forma, conflictos, etcétera. Entonces, este creía que todos podemos lograr nuestras personalidades en tanto podamos o no compensar o superar estos problemas. Tenemos el estilo de vida, un concepto que Alfred eh, propuso en su teoría, en donde este fue influenciado por los escritos de un filósofo sudamericano llamado como Jan Smith, en donde este defendía de que para entender a la persona se debía hacer como un conjunto unificado y no por partes. Esta postura se le denominó holismo, en donde Alfred tuvo que ver mucho en esto. En base a lo anterior, para este autor, primeramente debemos ver a los demás como un todo y no en partes, a lo que designó este acercamiento como psicología individual. La palabra individual quiere decir a lo no dividido. En segundo plano, en vez de hablar de la personalidad de un sujeto, en el sentido de rasgos internos, estructuras, dinámicas, conflictos y demás, prefería hablar en términos de vida vital, hoy conocido como estilo de vida, lo cual significa cómo vives tu vida, cómo manejas tus problemas,
y las relaciones interpersonales. Tenemos la teleología, es también otro concepto que este utilizó en su teoría, en donde difería mucho con la postura de Freud, ya que Freud mencionaba de que lo que ocurría en el pasado, como por ejemplo los traumas de infancia, determinaba lo que eras en el presente. Entonces, este dijo, no, es, no, así no es, porque el estilo de vida no es meramente una reacción mecánica, no. Este consideraba que eh, en vez de ser impulsados por el pasado, éramos impulsados hacia nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros ideales. Tenemos el interés social, otro concepto importante para su teoría de afán de perfección, en donde se le conoce también como sentimiento social. Este creía que la preocupación social no era una cuestión simplemente adquirida o aprendida, sino que era una combinación de ambas. Es decir, está basada en una disposición innata, pero debe ser amamantada para que sobreviva. El hecho de que sea innata se ilustra claramente por la forma en la que un bebé establece una relación de simpatía por otro sin haberse enseñado a hacer. Como por ejemplo cuando un niño empieza a llorar en la sala de neonatología, entonces pues todos los bebés empiezan a llorar porque ese bebé empieza a llorar, ¿ok? Entonces lo que Alfred quería decir con interés social no está esto como referido a comportamientos particulares eh, sociales, sino a un sentido más como de cuidado por el otro, de simpatía por el otro, por la familia, por la comunidad, por la sociedad, e incluso hasta por la vida misma. Y esto era apoyado, debía ser apoyado por la familia y la cultura en general. Tenemos la inferioridad. Alfred sostiene que todos los seres humanos experimentan un sentimiento de inferioridad que surge de la percepción de nuestras limitaciones y debilidades en comparación con los demás. Em, este autor empieza su teoría de la inferioridad de órgano, lo cual no es más el hecho de que una persona tiene partes débiles y fuertes respecto a la anatomía o a la fisiología. Como por ejemplo, hay personas que ven más que otras personas tienen problemas de audición, eh, son más grandes, más delgados, así, etcétera. Este señaló que muchas personas responden a estas inferioridades orgánicas con una compensación, como por ejemplo una persona con discapacidad puede desarrollar habilidades como por ejemplo en la comunicación, la creatividad, etcétera. Pero también se percató de la inferioridad psicológica, o sea, de cómo la persona toma lo que le dicen hasta tal punto de creer que lo son. O sea, tantos comentarios negativos hacen que esa persona se crea todo lo que le dicen y por eso se tiene una visión negativa de sí mismo. Al tener sentimientos abrumadores por las fuerzas de la inferioridad, ya sea por nuestro cuerpo o a través de la sensación de estar en minusvalía con respecto a otros, se presentan problemas de crecimiento, se desarrolla un complejo de inferioridad. Este complejo de inferioridad hace que la persona se sienta insegura, tímida, vergonzosa, etc. Este punto también es importante que aparte de la compensación y el complejo de inferioridad, otras personas responden a la inferioridad de otra manera con un complejo de superioridad. Buscan esconder la inferioridad a través de ser superiores, o sea, haciendo menos a los demás, como por ejemplo cuando se le burlan por su raza, su sexo, por eso, o sea, tratan de esconder esa inferioridad haciendo sentir mal a los demás. Este señor eh, reconoce algunos patrones de comportamientos influenciados por la fuerza en que cada individuo responde a su sentimiento de inferioridad y busca compensar. Debemos tener en cuenta que para Alfred todas las neurosis se pueden considerar como una cuestión de interés social, lo cual denominó el tipo dominante, que las personas un- con una mayor energía son sádicos y valentosos, y los menos enérgicos hieren a los demás al herirse a sí mismos, como los alcohólicos, adictos y suicidas. Tenemos el tipo de erudito, que son sujetos sensibles que han desarrollado una concha a su alrededor y los protege, pero deben apoyarse
en los demás para solventar las dificultades de la vida. Tienen un bajo nivel de energía y por tanto se hacen dependientes de sujetos más fuertes. Cuando estas personas se sienten, como quien dice, abrumadas o saturadas, desarrollan lo que tenemos como síntomas neuróticos típicos como fobias, obsesiones, compulsiones, etcétera. Tenemos el tipo vegetativo, que estos son los que tienen los niveles más bajos de energía y solo evitan lo que es vivir, especialmente otras personas cuando son enfocados al límite. Tenemos el tipo socialmente útil, que es lo último que hace referencia a una persona sana, en el que tiene tanto energía como interés social. Debemos señalar que si se carece de energía, realmente no se puede tener interés social, dado que seremos incapaces de hacer nada por nada. Bueno, respondiendo a esa pregunta, desde tu quehacer como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Bueno, sabemos que la personalidad juega un papel importante en la vida de cada persona, ya que esta influye en cómo pensamos, actuamos y sentimos frente a diversas situaciones de nuestras vidas, ¿ok? Entonces, como psicóloga en formación, he logrado, como quien dice, entender que la personalidad de un individuo nos puede ayudar a comprender mejor sus motivaciones, sus relaciones interpersonales, su bienestar emocional, mental, sus patrones de comportamiento, sus fortalezas y sobre todo la capacidad que la persona tiene para enfrentar los desafíos, los conflictos, las dificultades presentadas durante toda su vida. Eh, Muchas gracias por su atención y esto es todo por hoy.